¿qué tal? Los saluda su amigo Javier Mora. Estamos en el primer episodio del podcast del Consejo de Notarios de Michoacán, titulado El Notario en la Sociedad. Sin duda es un esfuerzo que queremos hacer como Consejo Directivo del Colegio de Notarios en Michoacán, encabezados por nuestra presidenta Isania Solórzano. Y se encuentra conmigo el secretario del Consejo, nuestro amigo el notario Jesús Solórzano. Y tenemos un padrino de lujo para este primer episodio, que es nuestro presidente nacional, Ricardo Vargas Navarro, al cual le agradecemos mucho el tiempo el día de hoy, que estamos dentro del marco de nuestro evento insignia como notarios, el Congreso Fiscal Miguel Ángel Fernández Alexander, número 18. La versión 18. Cumpliendo la mayoría de edad. Y bueno, presidente, queremos que nos apadrines, ahora sí que es la patadita en esta parte que estamos convencidos en el Consejo, lo hemos platicado, que creemos que el notariado debemos estar más cerca de la sociedad, ¿no? Que sin duda hacemos una labor muy altruista que pocas veces se ve, y esa es la idea, que conozcan la parte más humana. Jesús. Muchas gracias, como tú dices, nuestro invitado estelar para que nos dé la patadita de que nos vaya muy bien en este podcast que estamos iniciando, porque precisamente es eso, estimado Ricardo. Primero, feliz año, felicidades por el evento, hasta ahorita va muy bien, muy interesante con todos los expositores, muy interesante sobre todo el tema, pues que ya después serán otros temas con lo de la UIF y la cuestión fiscal, que van muy de la mano estas dos situaciones. Y esperamos que este año pues sea para bien de todos en el notariado. Tengas una excelente gestión, ya ves, te acompañamos allá también en Tampico, con mucho gusto, muy contentos de que tú seas nuestro presidente, porque es una persona además académico, muy conocedor, y ese es el tema precisamente de nuestra intervención, que la sociedad conozca más el lado humano del notario, porque a veces se puede considerar que es un personaje inalcanzable, que no se puede platicar con él, que a lo mejor es pues una figura, pero que no es un ser humano realmente, o sea, porque dicen es que el notario ni lo vemos en algunos actos jurídicos, no, y lo queremos platicar con él, y realmente el quien nos atiende es el personal. De ahí que queremos este podcast, y más con nuestro presidente. A ti, ¿qué te dio ese gusto por ser notario? ¿Cómo llegaste al notariado? ¿Cuántos años tienes de notario? Que nos platiques de ti como ser humano, por favor. Ahora sí que Javier y Jesús, J y J. Antes que nada, pues saludar a su audiencia. Un especial saludo a Isania, la presidenta, que la verdad ha hecho un gran papel y hemos hecho una muy buena amistad. Felicitarlos por este esfuerzo. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Quizás en alguna época el papel del notario era ser discreto. Hoy no. Hoy el notario tiene que salir y decir, oye, yo tengo esta función social, participo en esto con el gobierno, participo esto con las autoridades, hacer presencia para que la sociedad nos conozca. Bien lo dijeron, la sociedad nos tiene que sentir cercanos y amigos, no lejanos. Entonces, ahorita que tú estabas platicando eso, me acordé del programa de Los Ángeles de Charlie, ¿no? De que estaban las tres y que en la bocina ahí se oía, pero no sabes dónde estaba Charlie, ¿no? Entonces, haz de cuenta que algo por el estilo. Entrando en tu pregunta, fíjate que yo estudié toda la vida con los maristas en el Instituto México y en el CUM. Luego estudié la carrera en la Universidad Iberoamericana. Hice un par de especialidades en la Escuela Libre de Derecho, una en obligaciones y contratos y otra en materia fiscal. Yo entré a trabajar en notaría el 2 de agosto del 94, o sea que tengo poco más de 30 años de que entré a trabajar a una notaría. Yo ahí entré a trabajar con Eduardo Martínez Urquidi, notario 56 de la Ciudad de México, a quien quiero, respeto y admiro mucho. Y yo con él estuve trabajando desde el 94 hasta el 2007. Luego en 2007 yo me fui con Manuel Oliveros Lara, que con él me hice aspirante en 2007, con él me hice notario en 2010, y al día de hoy con él comparto oficina. Yo de una otra manera, cuando llego a la notaría, fue un poco fortuito. Yo toda la carrera me dediqué más bien a cuestiones comerciales y demás, y cuando termino la carrera yo tenía algunas inquietudes, pues empecé a buscar trabajo, y pues se cruzó en mi camino una notaría porque vi un anuncio en la bolsa de trabajo del ITAM, curiosamente, fíjate. Entonces yo de esa manera fue que llegué a la notaría del licenciado Martínez Urquidi. En ese entonces era mi jefe Jorge de la Vega, que luego fue aspirante y desgraciadamente luego falleció. Y en ese momento el licenciado Martínez Urquidi era el presidente del Colegio Ciudad de México. Él era también de la Ibero, entonces los dos éramos chicos Ibero, y de una otra manera yo llegué con él, aparte que es una persona
pues que te digo, correcta, íntegra, trabajadora, tiene una vocación por la vivienda como yo no conozco a nadie más. Entonces yo aprendí con él muchas cosas, sobre todo el tema, aparte de lo jurídico, el tema humano, técnico, y yo le agarré un gusto al notariado ahí. Yo con él, pues desde el 94 tomé cursos en aquel entonces eran de disciplinas básicas, los fines nones eran de civil, los fines pares eran de mercantil, tomé los dos al mismo tiempo, y de ahí empecé, iba yo estudiando con altibajos y demás. Yo presenté mi primer examen de aspirante en septiembre del 2003, presenté 8 exámenes de aspirante, yo me hago aspirante el 7 de noviembre de 2007, y luego presenté 10 oposiciones, mi primera oposición fue en mayo del 8, yo en 2008 presenté 4 oposiciones, en 2009 presenté 4 oposiciones y en 2010 en la segunda oposición gané la notaría. En el camino de las 9 anteriores 3 veces fui segundo lugar. Y sobre todo en 2 al final iba yo ganando y con el penúltimo la perdía. Y ya digo la perdía porque antes decía me la quitaron. Y me acuerdo que mi maestro Zamora Valencia, que era de Michoacán y en paz descanse, me decía, Ricardo, no puedes hablar que te quitaron algo que nunca fue tuyo. Y yo decía, tiene razón el maestro, pero en fin, pero uno sí sentía que se la habían quitado, ¿no? Y por lo menos ese fin de semana no aumentaba todo. Pero bueno, entonces pues, yo te voy a decir, a mí la notaría, lo he platicado en muchos lados, yo creo que tiene muchas virtudes. Primero, para el estudiante de Derecho es el lugar ideal para empezar a trabajar en mi concepto. ¿Por qué? Es un lugar que te va a enseñar disciplina, que te va a enseñar orden. Es un lugar en el que tú vas a lidiar con muy poca corrupción, que eso es importante para el abogado. ¿Sí? Yo en un tema, aquí tú te vas a entrevistar a las personas, vas a ver qué quiere A, qué quiere B, y algo de lo que con esa idea que sigo que me gusta mucho es, tú estás para servir y eres abogado de todos. Y eso es muy bueno. Porque a mí algo de lo que no me gusta del derecho es que el que es litigante es perro de pelea de un lado o su chamba es pegarle al de enfrente. En la notaría no pasas por ese proceso. Entonces es un tema mucho más humano, te digo que tratas con una corrupción, pero no es lo mismo, y no digo que esté bien, podemos dar una corrupción porque saca un certificado rápido, a que digas, oye, que alguien dé o tenga un acto de corrupción o de influyentismo, pues para sacar a una persona que quizás sí es culpable de que atropelló y sin embargo ahí está. ¿No? Entonces, en la notaría tienes mucho eso, y también reconozco porque yo tuve muy buenos maestros, afortunadamente, aparte de que ya mencioné el licenciado Martínez Urquidi y al licenciado Manuel Oliveros, pues también yo tuve la oportunidad de formarme con el licenciado Zamora Valencia y también con el maestro Soto Sobreira. Entonces soy de los llamados Soto Boys, y entonces somos 42 notarios de la Ciudad de México, somos Soto Boys. Directamente, más los que hay otros notarios en diferentes partes del país que también han salido de Nacho Soto Sobreira o de la preparación de los ejercicios que él hace. Entonces, yo de ahí fue que agarré el gusto, les digo, el tema notarial es un tema importante porque tiene mucho tema social. Yo ahorita, si ustedes recuerdan el discurso que dio en la inauguración, la parte final yo dije, si dicen que el notario, por ejemplo, no hace función social o que nos ven lejanos, que a mí me digan en qué universidad, dentro de su plantilla de profesores, no hay un notario dando clases de derecho. Desde ahí tenemos que empezar a sensibilizar a los chavos. Oye, el notario es esto, el notario te viene a preparar, el notario tiene esta capacitación, esta preparación, tiene estos valores. ¿Sí? Desde ahí tenemos que aprovechar y decirle a los chavos, oye, fíjate, el notario es esto, el notario es aquello, pero eso que tú dices, en muchos lugares dicen, uy, me tocó el notario, está en el Olimpo, ¿no? Y la otra no es pues, de que te vean cercano, que veas que estás ahí, y es algo de lo que tenemos que hacer. Yo estoy convencido, y esto es uno de nuestros ejes de campaña ahorita, tenemos que hacer una campaña agresiva en medios, en el sentido de que tenemos que hacer presencia en medios de forma proactiva, no reactiva, decir mucho de las cosas buenas del notariado, porque son infinidad de cosas, las positivas respecto a las negativas, y tenemos que hacer noticia lo bueno que hacemos en el notariado, que es mucho. ¿Sí? Programas sociales, que si el mes del testamento, que si la voluntad anticipada, etcétera. O sea, damos asesorías, igual ahorita que estaban diciendo en una de las pláticas, pues el notario la hacemos de abogado, la hacemos de contador, la hacemos de ingeniero, de arquitecto, ¿cómo se llama? De confidente, psicólogo, entonces somos todo terreno. ¿No? Tal cual. Entonces, de una u otra manera, pues es importante todo eso. Entonces, yo lo que te digo es, independientemente de que si la gente
pensando en el alumno, que no sabe si quiere o no ser notario, porque quizás es prematuro, que sirva como una gran oportunidad para empezar a trabajar las notarías. ¿Por qué? Porque insisto, un tema técnico, un tema ordenado, etcétera, y eso es muy bueno. Y por otro lado, pues también tenemos que ser notarías puertas abiertas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, efectivamente, lo que dice, que vaya el ciudadano, que vaya a la notaría, independientemente de que el notario tiene su equipo de trabajo, pero también que el notario haga presencia, que el notario platique con las personas y demás. Y por otro lado, también los colegios, que lo hacen mucho, pero les falta publicidad, esa es la realidad, como este esfuerzo que están haciendo ustedes, publicitar esa función social del notario, ¿no? Sí, sin duda es algo muy interesante y precisamente captas toda la idea que tenemos, y los que te conocemos sabemos que aparte que eres una persona muy preparada, eres bastante humana. Los que Gracias. Jesús tiene muchos años siendo notarios, yo no tengo tantos, y la verdad es que el trato es el mismo y siempre has estado muy cercano, es algo muy importante. Como decías, había cierta frustración cuando no ganabas esos exámenes. Correcto. Eso te lo enseñó irle a los vikingos de Minnesota, No, ¿verdad? La resiliencia. no. Aunque ahora estamos bien, Mira, está en te una voy a buena decir- época. Te voy a decir, bueno, ahora sí que, ¿qué te digo? Hemos llegado a 4 Super Bowls y no hemos ganado ninguno, igual que Buffalo, ¿no? Sí. Pues yo le voy a los vikingos por Frank Tarkenton desde los 70s. Minnesota tuvo en esa época 4 Super Bowls y 3 con Tarkenton, y pues todos los perdidos, pero en su momento Frank Tarkenton fue un gran quarterback, hizo muchas cosas. Yo soy fan de los vikingos por él. Y para los que digan, ¿y quién era Frank Tarkenton? Luego en esa época también hubo el programa de Lo Increíble. Sí. Y era el conductor del programa, el de Lo Increíble, ¿no? Sí. Entonces, pues todo eso. Entonces, quizás tienes razón, la resistencia de los vikingos y demás, pero yo más bien te diría, ahorita que salió mucho en redes cuando se retiró Tom Brady, que dijo que para él el americano, y es cierto, es un gran deporte porque te forma carácter, te forma condición y te forma en muchos sentidos, ¿no? Entonces, yo te diría, pues obviamente quizás ese gusto sí puede contribuir. Y de lo que me faltó contestarte hace rato, pues yo me hice notario en 2010, entonces yo cumplí el 13 de octubre 14 años de notario, entonces tengo 30 años de tener convivencia con la notaría, y cumplí 14 años de notario, ¿no? Y entonces, pues es eso, o sea, y tienes razón. El tema de los exámenes te forja el carácter, ¿eh? O sea, nadie dijo que era una carrera de rapidez, es una carrera de resistencia. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes que tener, como dice mi maestro Soto Sobrera, actitud y aptitud. Tú tienes que tener la preparación, el estudio y demás, pero también tienes que tener una madurez. Las personas van a ir a poner su patrimonio en riesgo con el notario, y se pone en riesgo el patrimonio de las personas y el del mismo notario, se hacen mal las cosas. Claro. Ojo, no digo que sea delincuente, pero si haces algo mal, pues el ciudadano no tiene por qué pagar, claro, y alguien tiene que pagar, pues va a ser la bolsa del notario. Yo por eso les digo en la oficina, por lo menos me gano el derecho a regañar, porque por más que en la oficina alguien se equivoque, al que mensea al cliente es al notario, claro, o el tonto es el notario. Y hay un tema, por ejemplo, también cuando hay un problema judicial y una escritura de por medio, muchas veces la gente que va a atacar no le importa quién hizo las cosas, sino quién la va a pagar. Y el que seguro va a seguir es el notario en su oficina. Así es. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucha diligencia para hacer las cosas, ¿no? En temas concretos, en estos 14 años de experiencia, sabemos que 1000 experiencias, pero una experiencia buena y una experiencia mala que quisieras compartir con nuestra audiencia. Mira, afortunadamente la mayoría son positivas, ¿no? Uh-huh. Yo te diría, de las negativas, principalmente te puedo poner que le llamo negativa porque no llegué a la escritura. Pero, por ejemplo, llegó un cliente un cliente habitual que quería comprar un inmueble, venía el antecedente de propiedad de una prescripción adquisitiva usucapión, pues esas foco rojo, hay que ver qué pasó, qué hubo, etcétera, porque pues aparte son títulos que gozan de una probable evicción o un tema de juicio de amparo, a diferencia de cualquier otra operación. Entonces yo le empecé a rascar, y yo cuando operaciones raras, además de la diligencia que tenemos de identificar a la persona, cuando son operaciones de ese perfil o algo que no me gusta, tengo un amigo que es investigador y yo a él le mando las identificaciones, hay un cuestionario, me pide 2 identificaciones, me pide una serie de preguntas familiares de la persona y se lo mandé. Y nada más él te contesta verde, amarillo, rojo. Verde, adelante. Amarillo, más información, rojo, casi ni loco lo hagas, ¿no? Y aquí me mandó primero una amarilla, diciéndome, ten mucho cuidado porque el INE de esa persona, sus antecedentes de vida coinciden o hay historia de su existencia
en los registros públicos, llámese INE, licencias, etcétera, a partir de que se metió la demanda de prescripción. Es decir, ya había una presunción de que esa persona estaba suplantando y que creó la identidad para el juicio. Y luego le estuvimos investigando y en eso llegamos a ese tema. Un día esa persona fue a la notaría a amenazarme y le dije, mire, ya si está usted tan molesto, vámonos al Ministerio Público y a ver a quién guarda. Ya no regresó. Entonces, pues digo, quizás no fue una buena experiencia por el tema de que no tuvo un buen final, pero de una otra manera Dios me cuidó y no me metí en problemas. Y bueno, fíjate que hay infinidad, o sea, de las cuestiones del notario es una función muy noble que da demasiadas o muchas satisfacciones. Te puedo poner ahorita un ejemplo, una buena amiga estaba vendiendo su casa, el comprador era una persona de un poder adquisitivo importante, el comprador es el que era mi cliente habitual, y en el momento de la firma, pues había una serie de cuestiones que la vendedora pues era mujer, sola, y el comprador como que sí, es que ya quiero firmar, ya quiero esto, y quiero pagar de esta manera. Ya dijo, no, yo quiero que me paguen con un cheque certificado de caja, yo quiero que lo hagan de esta manera. Y empieza ahí a haber un diálogo, no malo, pero que estaba atorando la operación. Y de una u otra manera yo lo que dije, a ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos que resolver? Pues escuchar a las partes. Entonces yo le pregunto a la vendedora, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo quiero esto. Me volteo con el comprador, es muy sencillo. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a que hicieran un cheque de caja, fuimos al banco, se hizo el cheque de caja, vimos que era un cheque auténtico, porque pues el problema era luego, parece de caja, pero es auténtico no. Fuimos que hicieran el cheque de caja, vimos que lo hicieron en el banco, ya de ahí nos fuimos luego al banco de ella a depositarlo, y de una u otra manera, pues la operación salió todo bien, y la vendedora me dijo, Ricardo, la verdad, yo estoy muy a gusto, porque sabiendo que quizás coloquialmente nos dicen, eras el notario de la otra persona, que a mí, gracias cuando la gente me dice, es que él es mi notario, yo les digo, pues yo soy notario de todos o de nadie, porque si no, significa que si cobijo a uno, descobijo al otro, ¿no? Y tenemos un deber de diligencia y un deber de ver las operaciones con un equilibrio y no hacer la balanza hacia uno o el otro lado. Pero ese tipo de experiencias de que la gente dice, oye, me sentí protegida, me sentí cuidada y demás, pues son experiencias padres que te dan satisfacciones, y así te puedo platicar muchas otras, de una u otra manera también, por ejemplo, con el tema del temblor me tocó hacer muchas fes de hechos. Y te voy a decir, el mexicano es grande, pero es grande en sus sentimientos, es grande en su corazón. Y por ejemplo, que es una tragedia, el mexicano se crece ante las tragedias. Entonces me tocó hacer mucha fe de hechos de inmuebles demolidos. Y se hacían fe de hechos en muchos sentidos. Uno oye de que ya quizás no hay actividades de rescate para poder demoler, porque el inmueble está por caer, si se va a caer en la casa de al lado, que es un peligro. Y tú vas, y a mí me tocaba nada más hacer fe de hechos de lo que había, esto, aquello, pero veías las cadenas de gente ayudando, quitando escombros y demás, y dices, híjole, qué padre se ve todo eso, ¿no? O sea, en muchos aspectos te vas a tener muchas satisfacciones, y el tema del notariado te lo va a dar, ¿sí? Entonces, y te voy a decir algo, al margen de esto que me preguntas, pero algo que a mí me gusta mucho. El abogado, el día de mañana, o va a trabajar de independiente, o va a trabajar como socio de un despacho, o va a trabajar, si va a ejercer, como empleado. Y la mayoría de los abogados somos independientes. El socio del despacho normalmente es un abogado independiente, cobra por honorarios, es un prestador de servicios profesionales. Como notario hacemos eso. Entonces, el hecho de que tú seas tu propio patrón, pues también te da ciertas comodidades. Obviamente, te acrecen las responsabilidades. Oye, fíjate que ya viene el 15 de enero, acá empezar el año y no he firmado ninguna escritura, tengo que pagar quincena, pues sí, así es la película, ¿no? Pero por otro lado tengo otras muchas satisfacciones y una serie de cosas, y te digo, entonces es unas por otras, ¿no? Entonces, la verdad, te tiene muchísimas satisfacciones, todo esto, o sea, la ciudadanía, el mensaje es varios. Primero, acérquense a los notarios, somos sus amigos, les vamos a hacer un traje a la medida de sus necesidades, ¿sí? No nos van lejanos, somos cercanos. Denos oportunidad. Segunda, no hagan nada sin asesoría. Hay muchas malinformaciones, gente que vive de portarse mal, por no llamarle diferente, o digamos que por hacer fregaderas o inquietudes. Entonces, hay que asesorarse, no pongan su patrimonio en riesgo, porque muchas veces la gente
quizás hay gente, muchísima gente, y sobre todo esto de los programas sociales que tenemos ahorita con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, hay gente que va a tener solamente la adquisición de un inmueble en toda su vida. Y si el dinero que tiene lo hace con una mala asesoría y le estafan, ¿con qué se quedó? ¿Sí? Y el notario va a ser los notarios son ese control de calidad de las operaciones. El mercado inmobiliario jurídicamente funciona por los notarios. Y te puedo decir que el 95, por poner un número, de todo el sistema inmobiliario funciona muy bien. ¿Por qué? Pues porque todos los filtros de los notarios, obviamente participan las autoridades con gestiones, registros públicos, etcétera, todo lo que se hace y demás, pero la verdad somos un motor importante de esa certidumbre jurídica en el tráfico inmobiliario, e igual en el ámbito societario. Se van y se constituyen las sociedades. A mí muchas veces, te pongo un ejemplo, me hablan de un despacho. Oiga, licenciado, es que yo quiero que tengan los estatutos esta redacción. No es posible. Es que yo pienso que sí. Le dije, mire, la diferencia usted y yo es la fe pública. Y el artículo 5 de la Ley de Sociedades Mercantiles señala, dice y establece que la legalidad de los estatutos es responsabilidad del notario. Entonces yo le digo al de frente, oiga, ¿y usted qué responsabilidad tiene por su consejo además de cobrar? Porque yo sí tengo una responsabilidad. ¿Sí? Anterior a ese, el artículo 5 tiene 2 párrafos, pero en su momento que era un párrafo de 2 renglones, hoy tiene 3 renglones, porque antes de eso, ese artículo 5 de origen de 1932 no traía eso porque regulaba al final de la ley la homologación judicial, que era un trámite ocioso, pero tú cuando constituías una sociedad tenías que ir a una jurisdicción voluntaria con un juez para llevar a cabo que el juez según esto revisaba la legalidad de los estatutos y en base a eso le ordenaba el registro, inscribir la escritura. Cuando se deroga la homologación judicial, la aumentan a ese primer párrafo, esa parte final y dicen, y la legalidad de los estatutos es responsabilidad del notario. Luego cambiaron a fedatario, porque aparte no existían los correos vienen de los 90. Estamos de acuerdo, no de los 30. Entonces en esa época solo éramos los notarios, ¿no? Ok, muy interesante. No, pues muy, muy claro, estimado Ricardo, pero aquí me queda una duda, a lo mejor mi percepción. Afortunado, yo tengo muchas. No, es que dices, que la sociedad se acerque más al notario, pero aquí el tema es, ¿qué nos puedes recomendar a los notarios, a todos? Ya sabes que a veces esas recomendaciones son como las llamadas a misa, ¿no? El que las quiera recibirlas o aplicarlas. Correcto. Pero ¿cómo podemos nosotros acercarnos a la sociedad? ¿Cómo podemos hacer mejor, no porque lo hagamos mal nuestro trabajo, sino nuestro trabajo de empatía social? El trabajo se hace bien, ya está. Ahora nos falta publicitar. ¿Qué tienen que hacer? Lo que están haciendo. ¿Sí? Con manejo en redes, acercamientos. Ojo, las sociedades van cambiando. Y hace 40 años, ¿quién se imaginaba el Internet? ¿Sí? Nadie. Entonces, y así un sinnúmero de cosas podemos estar hablando. Entonces, ¿de qué se trata? El decir, oye, vamos utilizando las herramientas tecnológicas y los temas. Anteriormente, pues era solo los periódicos o la televisión, pero obviamente yo no me imagino un notario o un colegio de notarios publicitándose en horario estelar de una telenovela porque con un anuncio quiebra. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, hoy tenemos que aprovechar todo este tema, que si el YouTube o las redes, que si el Instagram, etcétera, y Facebook, etcétera, para hacer esas cosas. Y yo te voy a decir, ustedes, por ejemplo, pueden empezar en el colegio, porque seguro lo tienen, quienes son académicos. Y a los académicos decirle, oye, en la universidad a tus alumnos empieza por decirles, el notario es esto, hace esto y hacemos esto, primero. Porque es cuando tienes a la gente con una mente fértil para poder, en el buen sentido, influenciar. Ese sería un primer paso. Segundo, estar haciendo lo que están haciendo. Otro, hacer campañas sociales de la mano de los gobiernos. Ejemplo, el mes del testamento, también puede ser tema de voluntad anticipada, que si jornadas notariales o lo que sea. Entonces, hacer todo eso. Y la otra, acercarse a la ciudadanía, ¿sí? No esperar a que la gente vaya y toque la puerta, porque quizás dice, híjole, de que ya vi la oficina o la casa, pues así me va a cobrar. No, entonces no es eso, o sea, sino decirle, a ver, vamos a participar, oigan, que en el Palacio Municipal o en el Palacio de Gobierno se organice, por ejemplo, ahorita aquí en el Zócalo de Ciudad de México, los martes ciudadanos, pues que se vaya y que ahí también participen los notarios, llegan presencia y se dan asesorías, etcétera. Hay infinidad de programas sociales, por ejemplo, Ciudad de México tiene un programa que se llama la consultoría gratuita. De lunes a jueves, durante 50 semanas del año,
se atienden a 30 ciudadanos por cita en un lapso de 3 horas y van 4 notarios cada día a consultar a las personas. Hay veces que la consulta no tiene que ver con notaría. Oiga, es que me quiero divorciar, pues yo no soy el litigante, pero lo puedes dar alguna luz. Oiga, es que tengo un problema con mi vecino que se metió a mi casa o que me voló un pedazo de un cacho de terreno. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, pero quitando eso, tienes oportunidad de orientar a las personas que digan, oye, aunque el notario no es el que puede llevar el asunto, me ayudó y me orientó, ¿no? Entonces es un tema importante. Entonces hay infinidad de programas. Entonces yo lo que digo es hacer presencia, hay que acercarse a la ciudadanía. Y otra, insisto de lo que dije al principio, quizás al principio nuestro apelo es ser discretos. Hoy hay que publicitar, hay que transmitirle a la sociedad, hay que transmitirle al ciudadano que estamos para servir, que estamos para ayudar y que hacemos demasiada función social. Ojo, no estamos discutiendo lo negro. La función social que se hace ahí está. ¿Qué nos falta? Transmitirla y publicitarla. Claro. ¿No? Bueno, la verdad es que ha sido muy enriquecedor para cerrar esta entrevista, este podcast, que estamos muy agradecidos y la verdad es que creo que estamos bastante bien representados en este momento histórico del notariado y créeme que en Michoacán cuentas con nosotros. Y los 6 notarios, les voy a decir, ahí inicié mi campaña. Es correcto. Con ustedes ahí, con la presidenta Isania, tuve el honor de iniciar campaña con ustedes ahí en el mes de septiembre y yo estoy muy agradecido con ustedes y vamos a estar en abril con ustedes en el gran evento que están armando, evento universitario que también va a ser para notarios nobles, etcétera. Va a ser un gran evento. También es el tipo de eventos que se tienen que hacer. Así es. ¿Quién es Ricardo Vargas como humano? Y un mensaje final para el notariado y la sociedad, por favor. Mira, Ricardo Vargas, que como humano, pues qué te digo, soy el hijo de familia, que tengo 2 hermanos, que tengo una hermana, que tengo amigos, tengo mi novia, etcétera. Me encanta dar clases, me gusta trabajar, soy hiperactivo. Entonces, de una u otra manera, pues es mucho eso. Y recomendaciones, pues te puedo decir varias. A la ciudadanía, acérquese con un notario. A los jóvenes que están estudiando, que les quede claro que esto es un tema de resistencia, no de rapidez. Y a los notarios, pues invitarlos a seguir por el camino de lo recto, de lo que es hacer bien las cosas, y que de una u otra manera también le mandemos un mensaje a las autoridades que sepan que cuentan con el notariado y que levantamos la mano para trabajar juntos, ¿no? Así es. Bueno, sin duda es un gran episodio. Nos vamos muy contentos. Muchísimas gracias. Y a nombre de nuestra presidenta Isania Solórzano y del Consejo Directivo de Notarios de Michoacán, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Saludos a todos.